2, tal como tú nos señalas, nos vamos a quedar con tus imágenes porque acá en nuestro estudio nos acompaña nuestro abogado Claudio Rojas y también los abogados Gloria Chamorro y Darío Guajardo, que son los abogados del exfutbolista Francisco Huayquipán. ¿Cómo están, abogados? Buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Gracias por estar esta tarde aquí con nosotros. Queremos entender un poco toda la situación en la cual se vio envuelta Francisco Huayquipán. Seguimos la audiencia, más no hemos escuchado el testimonio de él respecto a si tenía conocimiento o no lo que estaba llevando en ese camión 3/4 cuando ingresa a Colina 1. Hoy día, ¿por qué se cambia esta medida cautelar, abogada? Bueno, finalmente los alegatos del día de hoy se basaron en términos muy generales, partiendo de la base que nos encontramos frente a una persona sin antecedentes pretéritos, y adicional a ello, bueno, todos sabemos a nivel nacional que es un deportista con un reconocimiento a nivel nacional, y que francamente llamaría mucho la atención que una persona de su nivel y con lo que nosotros sabemos respecto a las actividades que él siempre ha desplegado, que cambiara su vida normal por una actividad totalmente contraria a lo que establece nuestro ordenamiento. De ahí en adelante los alegatos se centraron esencialmente en la dinámica de los hechos y que sobre esa base básicamente no se podía establecer, menos en el estado procesal en que nos encontramos, una eventual responsabilidad o participación. Así las cosas, tampoco es descartable que mediante las diligencias que van a solicitar estos defensores, que somos el equipo jurídico que defiende al señor Huayquipán, se puedan determinar y establecer participación de terceras personas, que al día de hoy se desconoce, pero sin embargo la línea investigativa es esencialmente de tipo absolutorio, porque nosotros mantenemos nuestra teoría que él es completamente inocente y sobre esa base vamos a iniciar. Dentro de la teoría, abogada, que ustedes plantean es que él se le pidió llevar este camión con cementos, con cerámicas para el módulo de su hijo. Es correcto, ¿Abogado? en definitiva, se había coordinado incluso que concurriera un chofer distinto a la familia de don Francisco Huayquipán. Sin embargo, ¿Quién compró el cemento, las baldosas y todo eso? En ese sentido hay que hacer una pequeña distinción. De un total de 20 sacos de cemento, 14 de estos fueron comprados por la familia de don Francisco Huayquipán para ser ingresados al penal para actividades que son en definitiva beneficiosas para su hijo, quien se encuentra recluido al interior de Colina 2. 6 de estos sacos, que constituyen, digamos, son aportados por personas distintas a la de la familia de mi representado, son aportados por terceras personas. Pepe, Darío, ¿quién es? ¿Gente que está dentro de la cárcel? ¿Quién fue? Efectivamente, Claudio, mira, en definitiva, son familiares de otros reclusos que compartían, digamos, la misma habitación al interior del penal y que también iban a participar, entre comillas, de estas actividades en orden a hacer reparaciones internas que iban a redundar en una mejora en la conducta de ellos. Y justo en estos 6 sacos que donaron otras personas, otros familiares de otros reclusos, iban este cargamento con los 38 celulares, con la droga. Es correcto, y eso fue lo que se defendió en la Corte de Apelación. Esto es que mi representado no tenía ninguna manera para saber lo que se encontraba al interior de este saco. De hecho, pero ¿cómo ustedes lograron separar qué sacos eran los que donaron las otras personas y cuáles los que pertenecían, entre comillas, a la familia Huayquipán? ¿Cómo lo lograron hacer materialmente? Muy buena pregunta, Claudio. Básicamente lo demostramos porque la familia de mi representado mantenía la boleta de compra de 14 sacos que se indicaba su marca, su peso y sus dimensiones, que no coincidían con los otros 6 sacos que eran de estas terceras personas, y esto se exhibió en la audiencia respectiva el día de hoy en la Corte de Apelación. Volviendo un paso más atrás, porque cuando a Francisco Huayquipán lo dejan en prisión preventiva por los 90 días que dura la investigación, ustedes ofrecieron incluso una fianza de, me acuerdo, 2,5 millones de pesos. Para que él pudiera estar con arresto domiciliario total o con una medida cautelar menos gravosa. ¿Qué fue lo que cambió ahora que finalmente este juez les da la opción de que les quede con arresto domiciliario y que no haya el temor de fuga, que era lo que primaba en la primera audiencia? Bueno, nosotros estimamos con mi colega que el criterio adoptado por los ministros de la Corte de Apelaciones fue básicamente por el hecho de que consideró todos los antecedentes que nosotros estábamos argumentando, tanto en su ámbito personal como por otro lado los antecedentes en cuanto a cómo supuestamente se habría dado esta situación, la dinámica de los hechos, y sobre eso estimar que en definitiva, además
considerando una exigua cantidad de droga que va a ser objeto de pericia, más todas las otras diligencias que vamos a pedir nosotros, que en definitiva tampoco se estaría en presencia de un supuesto tráfico, sino que en una figura de microtráfico. Entonces, desde esa perspectiva, atendidos los antecedentes de auto, la verdad es que la prisión preventiva no se justificaba, resultaba totalmente desproporcionada, máxime si estamos frente a una persona que es un deportista reconocido, que no cuenta con antecedentes pretéritos de ninguna naturaleza. Por lo tanto, una cautelar de menor intensidad satisface plenamente las finalidades del procedimiento. Gloria, ahí cuando ustedes me hablan de la trayectoria de él, de lo que fue, es el pasado de él. Actualmente él no es un deportista reconocido, él no es futbolista, él fue tal vez todo lo que ustedes cuentan. Hoy en día tiene un arraigo, tiene efectivamente un ingreso, porque me imagino que eso fue lo que ustedes más que nada tienen que acreditar hoy día en la corte, ¿no? Por supuesto, por supuesto. ¿Y qué es lo que hoy día pueden hablar del señor Huayquipán hoy día, no del pasado? Fue uno de los puntos, Claudio, disculpa que interrumpa, básicamente fue ese uno de los puntos que consultó la sala. Precisamente la petición de que no existían antecedentes criminales anteriores del señor Huayquipán. ¿Tiene irreprochable? Tenía irreprochable conducta anterior, que es precisamente un antecedente que nuestros tribunales consideran. Esto es, si una persona anteriormente en su vida desempeñó una vida encomiable, meritoria, con arraigo familiar y social, o si por el contrario se dedicó a cometer delitos o tuvo contacto con el sistema. Y en ese sentido, el hecho que él tuviera una vida ligada al deporte y que fuera un personaje público en programas de televisión sin tener ningún tipo de antecedente criminal anterior, es lo que le hizo peso a la Corte para determinar que él no debería estar en estos momentos. Y ahora, ¿cómo logran separar estas cosas? Porque hace un par de años atrás, la familia Huayquipán, ustedes saben que hacía noticias en los medios de comunicación por lo que ocurrió con los hijos del señor Huayquipán. No me acuerdo, uno se llama Francisco y el otro parece que es Gerardo, si no me equivoco. Involucrados en un homicidio terrible, acribillaron a otra persona en una discoteca. Entonces, todos estos antecedentes la Corte tampoco los tienen en consideración para los efectos de ver la conducta que ha tenido el señor Huayquipán en sociedad. Es que en realidad eso sería improcedente. Estamos hablando de temas que son totalmente independientes. O sea, el hecho de que en una familia lamentablemente ocurra un hecho que afecte y que signifique una condena para uno de sus integrantes, no contamina, por así decirlo, al resto, ni debiera afectarle. En el caso en particular, lo cierto es que acá estamos frente a una persona que no tiene antecedentes anteriores. Independiente que él pertenezca a una familia donde, lo repito, lamentablemente uno de sus hijos se ve involucrado en un hecho de tanta trascendencia por el tipo de delito que le afectaba, eso no implica ni debe tampoco considerarse al momento de que se adopte una decisión en torno a modificar una cautelar tan intensa como la prisión preventiva. No, perdón, es que una cosa es la medida cautelar y otra cosa es la investigación de los hechos en el fondo. Sí. Son cosas distintas. Pero me llama la atención que ustedes están planteando la inocencia, más allá de las razones por las cuales habría que rebajar la medida cautelar. Yana, te están llamando. Perdón. Está planteando ya derechamente la inocencia. ¿Quién fue entonces? ¿Quién ingresó estos elementos? En ese sentido, hay unas diligencias que nosotros vamos a solicitar al Ministerio Público que están permitidas por la Ley de Drogas, por la Ley 20.000, que son técnicas intrusivas y secretas de investigación. Podemos citar al efecto interceptaciones telefónicas y otras técnicas como el agente encubierto, el agente revelador, que en definitiva buscamos que pretendan demostrar quiénes son los que están detrás de estos famosos 6 sacos de cemento. Pero no tienen idea por ahora. Tenemos ciertos antecedentes que de hecho lo hicimos presente en el alegato hoy día en la mañana y que me los proporcionó, por cierto, la familia de don Francisco Huayquipán. Sin embargo, con las diligencias que esperamos que el Ministerio Público acepte, vamos a dar con la persona la identidad y los números telefónicos de estos terceros. Pero si él sabe quién fue, ¿tiene algún grado de involucramiento entonces? ¿O lo supo después? ¿Cómo tiene esa información? Es que como se planteó, efectivamente, estas comunicaciones telefónicas fueron con familiares de reclusos, de los cuales no conocemos su identidad. Son familiares que se contactan con la familia de don Francisco Huayquipán, no directamente con él. Tanto es así que al momento de faltar el chofer para conducir este camión es que él se sube. Ni siquiera sabía de la procedencia de estos sacos. Y es por eso también que él se logra apreciar en las cámaras de seguridad el día de los hechos, que entra tan tranquilo y entra tan confiado. Toda vez que él se entera en el momento mismo. De hecho, como una situación anecdótica, si se quiere, se la voy a plantear muy brevemente. Se encontraba al exterior del penal cuando se efectúa este procedimiento una psicóloga de Gendarmería de Chile y le llama poderosamente la atención y se lo indica a la familia de mi representante, la tranquilidad que él mantenía,
que daba a entender de que se trataba de una persona que tal vez efectivamente no tenía idea de lo que había al interior de ese camión y que su comportamiento externo daba a entender esta situación, que no tenía la actitud típica de un tipo que a lo mejor pudiera saber lo que tenía este camión. Ahí estamos viendo las imágenes a las cuales tú haces referencia precisamente, Darío, que es que ingresa con este camión, con los sacos de cemento, con los cerámicos, y ahí en el círculo rojo está marcado precisamente a Francisco Huayquipán, claro, y que se muestra tranquilo frente al descubrimiento que están haciendo los gendarmes de esta cantidad importante de celulares, además de distintos tipos de droga. Ahí comienza la revisión de estos 6 sacos, y solo fueron 6 sacos, tal como tú nos dices, Darío. En un comienzo tú nos contabas que iba a ser primero otra persona la que iba a manejar el camión. Correcto. ¿Qué fue lo que sucedió? ¿Qué cambió? ¿Por qué terminó siendo Francisco Huayquipán el que manejaba? El chofer contratado para esta gestión en el último minuto tuvo un inconveniente de índole familiar que entiendo que habría sido un accidente de su hijo menor de edad, 14 años. Y producto de eso iba a tardar en llegar porque tenía que desplazarlo a un centro hospitalario en carácter de urgente. Esa información, por cierto, la pondremos a disposición de la Fiscalía en su momento. Y es producto de eso que en su momento incluso la pareja de mi representado, doña Mitzi, era quien iba a conducir ese camión. Es decir, si no se hubiera subido mi representado, a lo mejor incluso la señorita Mitzi Bustos se encontraría en una situación como la que lamentablemente le tocó vivir a mi representado. O sea, fue una casualidad que fuera Francisco Huayquipán quien ingresara con este camión cargado de drogas y celulares a Colina 1. Francisco se subió 5 minutos antes al camión. ¿De quién es el camión? ¿De quién es el camión? Ese camión entiendo que es un camión facilitado por un familiar de él, no está a nombre de mi representado tampoco. ¿Quién hizo todas las solicitudes administrativas para el ingreso de estos materiales a Gendarmería? O sea, ¿quién fue el que generó todo este tema de cooperación, entre comillas, para poder ingresar los famosos sacos de cemento, baldosa y todo para mejoramiento? Esa solicitud fue efectuada por el hijo de don Francisco Huayquipán, en orden a que se le permitiera este ingreso, pasando por todas las barreras, revisiones y autorizaciones regulares que por normativa debe procederse ante Gendarmería de Chile. Y esta solicitud se hizo por él y fue autorizada por funcionarios de Gendarmería. ¿Y no podríamos entender entonces que había un cierto concierto desde adentro de la cárcel, tal vez no entre Huayquipán padre, sino que estoy hablando desde el hijo que está privado de libertad, con otros reos para los efectos de que ellos intentaran ingresar estos materiales? O sea, no sé si habrá ocupado o no a su padre. Lo que ustedes me están diciendo básicamente es que eventualmente, como don Francisco padre no sabía nada, eventualmente lo usaron en todo esto. En ese sentido, esa conversación la tuvimos con mi representada, en que la cantidad de celulares que se encuentran y la cantidad de droga que se encuentra, la cual se amplifica exponencialmente al interior de un recinto penitenciario, nos da a entender, como abogados criminalistas, que esta situación para las personas que lo efectuaron no tenía que ser descubierta, porque es mucho el dinero que se hubiera producido por las ganancias de ventas al interior de un establecimiento penal de teléfonos celulares y, por cierto, por la venta de droga. Y en ese sentido entendemos que había todo un andamiaje que debe ser descubierto a lo largo de la investigación. Papá Huayquipán habló con su hijo y le dijo, mira lo que me metiste. ¿Tuvieron esa conversación interna en la familia o, entre comillas, no pasó nada aquí? Como, bueno, pues lo que pasó, pasó nomás. Porque recordemos que Francisco Huayquipán ha estado privado de libertad. ¿Cuántos días lleva? ¿3 días? Desde el 4 de septiembre hasta el día de hoy. Ya, harto. Entonces me imagino que un papá enojado le dice, pero mira lo que me metiste, cabrón, ¿Eso pasó o no pasó en la interna de la familia? Y pasa que por normativa sanitaria, cuando una persona ingresa en calidad de prisión preventiva, debe mantener un cierto tiempo en calidad de cuarentena para luego ser incluido, según el sistema de categorización que establece Gendarmería, en alguna dependencia distinta a la de cuarentena. Por lo tanto, esa conversación no se logró dar, toda vez que no tenía ninguna forma de tener contacto directo y personal. Ya, vamos a seguir conversando con Darío y con Gloria. Ellos son los abogados del exfutbolista Francisco Huayquipán. En cualquier momento él sale de la cárcel, cambia su medida cautelar de prisión preventiva por los 90 días de investigación a arresto domiciliario total y arraigo nacional. Silvana, ¿qué es lo que está pasando en Colina 2? Claro, las imágenes que vimos cuando intentamos acercarnos entonces hacia la camioneta donde se encontraba Mitzi, que luego se va contra el tránsito, nosotros nos quedamos observando. Si me puedes ayudar, Francisco, a apuntar hacia la calle por donde ella habría acelerado junto a la persona que la acompaña para escapar entonces de nosotros. Donde está en la final de esta calle, vimos que la camioneta se da la vuelta, se queda justamente atrás de la pandereta amarilla, observando hacia este lugar. Yo comencé a acercarme sin cámara, sin micrófono, hasta donde estaba la camioneta y nuevamente vuelven a retroceder. Eso también nos hace pensar que poco y nada, la verdad, quieren conversar con nosotros, pero de igual manera nosotros que nos encontramos acá afuera
justo en la puerta por donde va a salir Francisco Huayquipán, va a venir tarde o temprano entonces Mitzi a buscarlo hasta este lugar. Les mencionaba anteriormente, sería muy extraño que lograran entrar, por ejemplo, un auto por el portón hacia el patio acá del recinto penitenciario para poder sacarlo, ya que el procedimiento, lo que sigue una vez que sale o ingresa un recluso, es que lo haga por esta puerta, ya que está la cámara ahí que lo vigila. Entonces vamos a estar bastante atentos, va a tener que salir por acá, intentaremos claramente conversar con él y también con Mitzi Bustos para ver sus impresiones entonces de lo que significa para ellos como familia finalmente haber conseguido mediante sus argumentos con los abogados defensores la medida cautelar finalmente del arresto domiciliario y abandonar de todas maneras entonces acá la cárcel de Colina 2. Sabemos también que en pocos minutos él ya debería salir de este lugar. Se hablaba que alrededor de las 5 de la tarde es mucho también el papeleo que se debe hacer al interior del recinto penitenciario. Quizás se tendrá que sacar las cosas de la celda en donde se encontraba y por eso quizás pueda que se atrase un poco, pero ya debería ser confirmado que el día de hoy, en horas de esta tarde, va a salir entonces el ex volante de Colo-Colo acá por esta misma puerta donde nosotros vamos a estar esperándolo para poder conversar con él y que nos dé sus impresiones respecto a esta medida cautelar del arresto domiciliario. Esta noticia se había conocido, Silvana, a partir de lo que pasó en la detención, en la audiencia, lo que había pasado en los medios de comunicación, pero no se sabía la versión de Francisco Huayquipán y hoy su abogada Gloria Chamorro y el abogado Darío Guajardo, que son quienes lo representan en este caso, nos están dando a conocer lo que Francisco Huayquipán alega que es su inocencia, que justo él ingresa 14 sacos que había comprado, que tiene la boleta para demostrarlo y que le habían pasado familiares de otros reclusos 6 sacos que son precisamente los que contenían, según su versión, los celulares y la droga. ¿Él sabe el nombre de la persona que le pasó estos 6 sacos? No tiene certeza al respecto y es por lo mismo que nosotros ya estamos solicitando las primeras diligencias objeto de poder determinar y establecer quiénes estarían detrás de ese intento de ingreso de droga. Pero, abogada, a ver, seamos claros y seamos honestos. Si a mí me piden ingresar algo a un recinto penitenciario, soy un rostro conocido, como es el caso de Francisco Huayquipán, yo le pregunto el nombre, le pregunto algo más. O sea, no, mándame esto para el interno. Sí, súbelo nomás al camión, buena onda, sin saber lo que lleva. O sea, las casualidades existen, pero tantas no. Sí, pero es que estamos hablando también de un sistema que es bastante particular, porque en el fondo aquí no es solamente una compra de materiales por parte de don Francisco Huayquipán, sino que también terceras personas que habrían hecho supuestas donaciones con la única finalidad de poder contribuir a estas reparaciones. Ya, y don Francisco Huayquipán en ningún momento hizo reparo de estas donaciones, en ningún momento hizo un reparo, decir qué es lo que me están mandando. No sé, o sea, yo si voy a ingresar algo a la cárcel, como que trato de primero saber quién es el que está mandando, a quién se lo está mandando y qué está mandando. O sea, no es que fue a las Carmelitas o a un colegio a dejar un encargo, está entrando a Colina 1. Y lo otro es como que esta es la historia que le venden a la gente cuando van al aeropuerto. No, llévame esta maletita, claro, y la maleta va cargada de droga. O sea, nadie hace eso en la realidad. Entonces que nos pretendan decir que Francisco Huayquipán, como que no le importó, no pasó nada. A todo el mundo le parece extraño. Por eso es que está importante que usted le puedan explicar a la gente en sus casas qué fue lo que pasó. Sí, en ese sentido eso también fue parte de la alegación en la mañana, hoy en la Corte de Apelaciones, en la tercera sala, en el sentido de que cómo era posible que él no pudiera lo menos sospechar lo que se encontraba al interior, y una de las alegaciones que efectuó este defensor fue el hecho que precisamente él, a falta de un conductor, y habiéndose ofrecido su esposa, su cónyuge, para efectuar esta labor, es quien le dice: yo voy a tomar este camión con esta carga, yo la voy a llevarla porque le va a servir de ayuda a mi hijo. Y en definitiva, lo que se le explicó a la Corte, y fue el argumento en definitiva que permitió que él recuperara su libertad, el hecho que ni siquiera funcionarios de Gendarmería, sin ayuda de un sistema de rayos X, pudo descubrir esto. Con mayor razón, mi representado, que es una persona que no tenía antecedentes durante 42 años, mucho menos podía estar en la posición de sospechar. Pero, abogado, volvemos al tema original. Él tuvo que tener contacto con las personas que hicieron esta donación o que le mandaron los 6 sacos que iban cargados. Correcto, es él. Entonces él, para tener contacto, tiene que tener números de teléfono, conocer a esas personas, o sea, sabe más información de la que ha entregado. Exacto, en ese sentido, la gente que tuvo este contacto no son personas que digan relación directamente con mi representado, son familiares de... Pero su representado los conoce. A ellos directamente no, incluso el contacto se hace directamente con la cónyuge de mi representado, ni siquiera directamente. Bueno, o Mitzi los conoce. Mitzi es la que me proporciona estos números
telefónicos Consulta. que son aportados y que se dan lectura en la Corte de Apelación el día de hoy. Darío. Y se dieron a conocer, pero eran contactos que no estaban, digamos, no estaban determinados con nombre, era un número desconocido, del cual incluso exhibimos los pantallazos y las Ya, pero comunicaciones usted de me quiere mensaje decir por que WhatsApp. la MITSI y que Francisco, y vuelvo al punto, no era ingresar algo a un colegio, a un canal de televisión o ir a dejar una encomienda a Stark. Express, claro. Estamos hablando de ingresar algo a la cárcel. Si a mí me piden, ingresa esto a la cárcel. La edad que tiene Francisco, la edad que tiene la MITSI, son gente grande. Uno piensa y dice, no, Y más de gente confío. desconocida, po. Claro, O sea, gente que no tenía ni el nombre, no lo conocía el otro interno. O sea, te puedes meter en un tete de proporciones, como le pasó, según la versión de usted, a Francisco Huayquipán. Entonces, así de buenas a primeras, sí, no te preocupes, súbemelo al camión, yo te lo ingreso, me parece curioso. Sí, entiendo. Una inocencia extrema, si se quiere, que fue la alegación Demasiado que se efectuó en horas de la extrema. mañana. En ese sentido, la Corte también se hizo cargo de esta consulta que nos efectúan ustedes, en el sentido de establecer que incluso en el evento que no se le creyera a la defensa la versión que se establece y que le estamos informando a ustedes en esta visita, es que incluso la Corte, estimando que tuviera responsabilidad, aún así, el ilícito por el cual él podría ser merecedor de una condena, en ningún caso va a ser una condena más allá de los 5 años, y que esto, sumado al hecho que él no tiene antecedentes pretéritos, de todas maneras le permitiría cumplir esta pena en libertad. Es decir, por el momento no se nos cree la tesis de la defensa, mientras no se efectúen estas diligencias, pero de todas maneras el reproche no es tan grave como se había representado en primera instancia. Pregunta, y disculpen la patudez de preguntárselo tan directamente, ¿a ustedes los contrata Francisco Huayquipán o MITSI? A nosotros nos contrata la señora Mitzi Bustos. Ya, o sea, MITSI es la que recibe los sacos, MITSI es la que conoce a la gente y MITSI los contacta a ustedes. Ella es la que recibe las comunicaciones, tanto telefónicas como vía WhatsApp, para efectos de que lo esperen, por favor, porque faltan unos pocos minutos para que lleguen unos sacos adicionales y los puedan echar en este camión para aprovechar, entre comillas, el viaje. ¿Y Esa es la esos versión sacos que se los mantenemos. pasaron afuera de Colina 1 o en la casa de Mitzi? Muy buena pregunta, porque esos sacos fueron recibidos al exterior del domicilio de la familia Huayquipán y eso se encuentra grabado por cámaras de seguridad y se puede apreciar que estos sacos son bajados, subidos al camión y que en ningún momento pasan por un proceso de revisión. ¿Y cómo nosotros como sociedad podemos entender que esto es tan normal, tan natural, que justo está grabado convenientemente, que hay un X que va a dejar unos sacos afuera y que justo lo suben ustedes al camión y quien asume toda la responsabilidad de ingreso de estos materiales y todo esto es el señor Huayquipán? ¿Qué hubiese pasado si esto no es revisado? ¿Qué hubiese pasado si todos estos celulares ingresan a la cárcel y toda esta droga ingresa a la cárcel? Si hubiera, Se los propongo a ustedes como defensores. si hubiera ocurrido eso, no nos habríamos enterado absolutamente de nada y toda esta situación se hubiera suscitado al interior del penal un tráfico de celulares y un tráfico de droga, lo cual es gravísimo y que incluso nosotros usamos como argumento para dar a entender que Francisco Huayquipán jamás se iba a exponer a una situación tan grave como esta. ¿Qué hubiese Y que pasado? a lo mejor estamos hablando de una persona con una inocencia exacerbada, que fue una parte, Pero digamos, de verdad. O también una confianza persona que ha extrema, estado en la perdón. tele, que o ha sea, estado una en persona todo. que es famosa puede sentir que tiene una mejor llegada frente a ciertas personas, por ejemplo, gendarmería, y que lo iban a revisar menos. También puede ser el otro lado de la moneda. no sé, O sea, que tiene una cobertura para no ser fiscalizado. Una cierta confianza. No se preocupen, yo soy un hombre conocido, que me van a revisar. Ni siquiera me revisan los sacos. por Es lo que menos- sí, en el- Sí, adelante. Gloria. Adelante, Gloria. ¿Sabes lo que pasa? Es que yo creo que ahí ya estamos entrando en el ámbito del fuero interno de la persona. O sea, nosotros tenemos que partir de la base que uno entiende que se actúa desde la buena fe. Y desde esa perspectiva, si mi colega también acaba de relatar que en el fondo estos sacos que a último instante los cargan en el camión, obviamente no existe el tiempo, no se dan las condiciones para que él siquiera piense y diga, a ver, un momento, o sea, usted me está trayendo esto a último momento, pero un momento, yo lo voy a revisar. No, porque además en el fondo la participación de él en el momento de decidir manejar este camión para poder acercar, llevar estos productos, estos materiales de construir, se produce a último minuto básicamente porque quien lo iba a manejar se le presenta un inconveniente en el último minuto. Entonces yo creo que aquí se conjugaron varias situaciones en el último momento. Es que por eso me finalmente parece- le perjudican a Me don parece Francisco. curioso, y a eso le quería preguntar, dentro de las declaraciones y de las confesiones que le ha hecho Francisco Huayquipán, ¿no siente que lo usaron? Porque tanta casualidad que justo el chofer se le accidentó el hijo, no puede tan manejar, ingenuo, la verdad, justo tan- al último minuto llegan los 6 sacos. La verdad como es que que fue,
siguiendo la tesis de que es inocente, que fue usado como fachada, más encima futbolista, conocido, porque pensaron que no lo iban a revisar. Mira, último minuto, está Francisco Huayquipán saliendo de Colina en vivo y en directo, exclusiva Colina 2 con su pelota. Ahí está Silvana Stock esperándolo. Silvana. Claro, acá en pocos segundos entonces va a salir Francisco Huayquipán. Ustedes lo ven entonces jugando ahí con la pelota. Vamos a ver si podemos conversar con él una vez que salga de este lugar. No está la camioneta esperándolo afuera en este momento, por lo que podríamos tener la oportunidad y también unos segundos para poder conversar con él una vez que termine entonces el papeleo acá con los gendarmes. Está a próximos minutos de salir. Estamos viendo que se acerca con los gendarmes, lo que puedo alcanzar a ver por la ventanilla por la que está justamente ahí. Están revisando, se saca la mascarilla en este momento, está comparando su carnet impreso, lo está viendo gendarme, lo está viendo a él, está entregando, claro, el rostro, están viendo algunos papeles, es lo que se alcanza a ver por esta ventanilla, acompañado entonces de a lo menos 3 funcionarios de gendarmería. Como les mencionaba, la camioneta no está acá afuera, así que yo creo que podríamos tener unos segundos para poder conversar con él. Fue justo entonces el horario que se tenía presupuestado que él saliera, alrededor de las 5 de la tarde, son las 5:01, por lo que nosotros que habíamos estado acá durante esta jornada esperándolo, claramente queremos ver si vamos a tener la oportunidad de tener sus reacciones respecto a esta nueva medida cautelar que se puso entonces desde el arresto domiciliario total. La camioneta sigo mirando y la verdad es que no aparece todavía. Desconozco si ellos se pudieron haber comunicado antes, quizás lo esté esperando en otro lugar, pero lo que sí sabemos entonces es que va a salir en los próximos segundos por esta puerta y vamos a tratar de conversar con él. De ahí él tiene fijado un domicilio, abogado, en donde va a cumplir su arresto domiciliario total. Sí, efectivamente, el arresto domiciliario total como medida cautelar para efectos de asegurar la comparecencia, así lo estima el tribunal, a todas las audiencias y y todo lo que esté relacionado tanto en Fiscalía como en el Juzgado de Garantía. Perfecto, y ya estamos viendo a Francisco Huayquipán. Silvana. Francisco, ¿podemos conversar un segundito cuando termines todo este chequeo antes de salir? Francisco, ¿podríamos tener la oportunidad de conversar contigo? ¿Se te cambió la medida cautelar? Y lo seguimos hasta la... Está entonces gendarme, ahí se está despidiendo los gendarmes, en este momento va a salir y vamos a conversar con él, le vamos a comentar que están entonces los abogados en el estudio y acaba de llegar la camioneta entonces de Mitzi, quien vino entonces a buscarlo en este preciso momento. Trataremos entonces de conversar con él. Incluso hay bastantes personas acá afuera con sus teléfonos celulares que están intentando sacarle fotografías a Francisco Huayquipán. Ahora, Francisco Cortito, estamos con tus abogados en el estudio. ¿Podríamos conversar un poco? Francisco Cortito. Francisco Cortito, si podemos conversar, se cambió la medida cautelar. Francisco, estamos con tu abogado, estamos con tus abogados en el estudio. Si podemos conversar corto. Bueno, esa fue la reacción. Entonces, la verdad que no hubo oportunidad, salió bastante rápido, ustedes lo pudieron ver. Vamos a acercarnos igual al vehículo, a ver si podemos, Francisco Cortito. No hubo opción entonces de conversar con él. Muchas personas acá en este lugar igual querían sacarse fotografías con él. No hubo opción. La camioneta entonces de Mitzi que aparece a los pocos segundos de que ve que va a salir del centro penitenciario y que rápidamente entonces se ubica en este sector. Entonces con marcha atrás, con reversa. Me dio la impresión que la Mitzi iba de copiloto. A la puerta de Colina 2. Me dio la impresión, Silvana, que la Mitzi iba de copiloto, que había cambiado. Julita, y la otra oportunidad, cuando te acercaste al auto, no sé si estaban las otras 2 personas o sí.
Ella estaba de copiloto, estuvo de copiloto desde el minuto 1 que intentamos acercarnos a ella, junto a un acompañante, una mujer también, y la persona que se sube al lado de Huayquipán apareció, la verdad, que de la nada, desde el montón de gente que estaba alrededor de nosotros. Como les comentaba, que algunos se querían sacar fotografías con él. Él aparece entonces dentro de ese montón de gente, rápidamente lo toma y entonces se lo mete al interior del vehículo para que no dé ningún tipo de declaración. Tranquila, claro, tome aire. Una especie de guardaespaldas que lo protegió entonces para que no pudiera... Ya, mientras Silvana se recupera, él entonces desde ahí, desde Colina 2, en donde acaba de cambiarse la medida cautelar, se acaba la prisión preventiva por arresto domiciliario total, abogada tiene que irse directo a la casa donde va a cumplir, la dirección donde va a cumplir esta prisión, arresto domiciliario, perdón, sí, efectivamente. Durante estos 90 días que dure la investigación. Va directo a su domicilio. Yo antes de la salida de Francisco Huayquipán les preguntaba respecto a la teoría si él se las había planteado de que fue utilizado, porque son demasiadas casualidades de estos 6 sacos, justo estos 6 sacos que se lo van a dejar a último minuto, que no alcanza a chequear, justo que se enferma el chofer del camión y tiene que ser él quien maneja este camión 3/4. ¿No siente en algún momento que fue todo un plan urdido y que todos sabían, no me refiero a Mitzi, pero a quienes cargaron estos sacos de cemento, menos él y Mitzi? Yo creo que es indesmentible entender que las personas que entregan estos 6 sacos sabían perfectamente lo que se encontraba dentro. El punto es que nosotros, como defensores del señor Huayquipán, creemos en la teoría de él y que mantiene, que defiende a su familia, en el sentido de que él no tenía la más remota idea. Y en ese sentido podemos entender que es muy inocente, que es muy buena persona, que tuvo mucha buena fe, pero lamentablemente para las pretensiones del Ministerio Público, esta inocencia extrema no es susceptible de reproche penal y es lo que nosotros vamos a defender. Incluso es más, en el evento de que el Ministerio Público siga la teoría de la Corte en el sentido de que es un microtráfico y no es un tráfico, incluso el señor Huayquipán podría no ir a juicio, podría ser objeto incluso de una suspensión condicional del procedimiento. Es que esas son todas las cosas legales o herramientas legales que la gente no logra entender en su casa y que en definitiva dice, pucha, no sé, uno se roba un Super 8 en el supermercado, se da preso y está 2 años. En cambio, una persona que intenta ingresar 38 celulares, kilos de droga y todo, y sale a los 6 días, 7 días, ¿por qué? Porque tiene plata y puede contratar buenos abogados. ¿Es eso lo que está pasando realmente en nuestro sistema? No, yo creo, a ver, para empezar, yo creo que el ejemplo que usted nos pone es un poquitito así como muy extremo, ¿ya? En la realidad esas cosas no suceden. Sin embargo, acá nosotros como defensores básicamente defendemos la teoría que es la inocencia de don Francisco Huayquipán. Tenemos antecedentes y elementos suficientes para discutir y para poder demostrar esa teoría. Ahora, lo otro es que tampoco... Por lo reciente de esta investigación, tampoco podemos adelantar más de lo que va a pasar en el curso del proceso, pero básicamente nosotros nos vamos a encargar de hacer aporte antecedente, de solicitar las diligencias que estimamos pertinentes para efecto de poder determinar quién o quiénes serían los responsables, los que están detrás de este cargamento que habrían puesto al interior del resto de los materiales que don Francisco iba a llevar al recinto penal. Y desde ese punto de vista, bueno, nosotros como abogados, nuestra labor en este caso en particular es básicamente demostrar la inocencia. Creemos que ya con el pronunciamiento de la Corte el día de hoy tenemos un antecedente que es no menor. Y por otro lado, también, bueno, no podemos tampoco entrar en mayores detalles para efecto de no entorpecer la labor del Ministerio Público, ni tampoco dar muchas luces, porque en el fondo aquí hay labor y hay investigación que tenemos que hacer y cosas que tenemos que pedir. Y con la finalidad de que efectivamente se puedan esclarecer estos hechos, nosotros tampoco podemos en este momento entregar o adelantar muchísimo más de eso, porque esencialmente perjudicaría los intereses de nuestros representados en torno a la inocencia que nosotros queremos demostrar.